Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa tema de proporciones literalmente continentales. Y tanto que continentales, sí. Es un tema que requiere toda nuestra atención. Vamos a diseccionar unos documentos bastante exhaustivos. Tenemos, por un lado, un artículo de análisis muy reciente y, por otro, la fuente primaria. Que es un estudio colosal. Colosal, exacto. Un estudio que vio la luz este mismo lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, o PNAS, para abreviar. PNAS, eso es. Y la misión que nos convoca hoy es triple y fundamental. Primero queremos desentrañar la verdadera magnitud de la pérdida de hielo en la Antártida, y hablamos de un periodo de observación sin precedentes, desde 1992 hasta este 2025. Más de 3 décadas de datos, que se dice pronto. Sí, es una barbaridad. Segundo, queremos sumergirnos para descubrir las mecánicas precisas, esas que son invisibles y operan bajo el nivel del océano. Y tercero, queremos resolver una paradoja climática que resulta completamente contraintuitiva, especialmente frente a lo que solemos escuchar sobre el calentamiento global. Claro, la famosa paradoja de la nieve. Esa misma. Bueno, vamos a desgranar esto. Para quienes siguen de cerca la glaciología o los modelos climáticos, ya sabemos que la Antártida nunca es un sistema sencillo. Pero, ¿cómo deberíamos establecer el contexto general para la escala de lo que revela este nuevo estudio? Pues a ver, el contexto general aquí exige que dejemos de lado esa noción tan extendida y simplista de que la Antártida es un bloque de hielo estático. Como un cubito de hielo en un vaso. No. Exactamente. Como si solo estuviera ahí, derritiéndose pasivamente bajo el sol. Quienes nos escuchan saben de sobre que los sistemas de la Tierra operan con una dinámica mucho más sofisticada. Totalmente. Y este estudio de PNAS nos obliga a mirar al continente helado como un organismo geofísico inmenso. Un sistema extremadamente complejo cuyas partes reaccionan de formas diametralmente opuestas a los cambios de su entorno. Es que hablamos de dinámicas que alteran la geografía a una escala que el cerebro humano, pues, rara vez tiene que procesar. Efectivamente. Y para entender la importancia de este documento, hay que valorar el hito técnico que supone. Tener un mapeo satelital continuo y tan detallado durante más de 3 décadas. Es ese rigor a largo plazo lo que nos permite ver patrones reales frente a meras fluctuaciones estacionales. Esa continuidad en los datos es precisamente lo que hace que las cifras duelan un poco más, porque eliminan de un plumazo cualquier margen para la duda metodológica. Ya no hay excusas, claro. Ninguna. Y hablando de cifras, el primer dato consolidado que arroja este análisis es monumental. El estudio certifica que la Antártida ha retrocedido exactamente 12.800 kilómetros cuadrados en los últimos 33 años. Es una cifra que cuesta visualizar. Cuesta muchísimo, porque 12.800 kilómetros cuadrados sobre el papel puede parecer simplemente un número grande más en una tabla de datos. Sí. Pero el artículo original proporciona una analogía que ancla esta cifra en la realidad física. Para que la audiencia se haga una idea, es una superficie equivalente a casi media Galicia. Media Galicia. Es tremendo. Imaginemos tomar el mapa topográfico de España y hacer desaparecer de un plumazo casi la mitad de una de sus comunidades más extensas. Y lo verdaderamente crítico aquí es que esta pérdida colosal no está distribuida uniformemente por todo el continente. Para nada. Se concentra casi como un ataque quirúrgico en regiones muy específicas. Lo fascinante aquí es justamente esa asimetría en el comportamiento del continente. Los datos del periodo 1992 a 2025 revelan una dicotomía que es crucial para los modelos predictivos. Resulta que el 77% de la inmensa línea de costa del Polo Sur no ha sufrido cambios significativos. O sea, más de 3/4 partes del perímetro se mantienen estables. Formidables y estables. El desequilibrio masivo, esa pérdida equivalente a media Galicia, radica de forma casi exclusiva en el 23% restante. Un 23% que concentra todo el impacto. Eso es. Y este porcentaje incluye la península antártica, las áreas conocidas como las tierras de Wilkes y George V, y de manera muy destacada la Antártida Occidental. Es un comportamiento altamente localizado. Es una localización que, según el autor principal del estudio, Eric Rignot, debería darnos mucho en qué pensar.
De hecho, Rignot lanza una advertencia en el texto que es bastante contundente. Sugiere que, paradójicamente, deberíamos sentirnos afortunados. Afortunados, sí. Afortunados de que no toda la Antártida esté reaccionando en este momento. Porque si ese 77% que ahora permanece estable e inerte empezara a comportarse como el 23% activo, los escenarios con los que trabajamos se quedarían muy, muy cortos. Es una observación muy aguda. Y Rignot no utiliza esas palabras a la ligera. Ese sentirnos afortunados subraya que la estabilidad de ese 77% actual no es una garantía inmutable. No es una ley de la física intocable. Claro que no. Es una condición temporal sujeta al equilibrio actual de las corrientes oceánicas y atmosféricas. Si los forzamientos térmicos que están desestabilizando ese 23% logran traspasar las barreras naturales que protegen el resto del continente, las consecuencias globales escalarían rapidísimo. A un ritmo que los modelos actuales tendrían dificultades para procesar, estoy segura. Absolutamente. Por eso el estudio pone la lupa de forma tan obsesiva en la geografía exacta del retroceso actual. Y cuando el estudio pone la lupa en la Antártida Occidental, y aquí hablo específicamente del mar de Amundsen y el mar de Getz, los mapas de retroceso son espectaculares. Y no en el buen sentido. Son alarmantes. No estamos hablando de variaciones de unos pocos metros que podrían atribuirse, no sé, a la erosión habitual. El documento detalla que los glaciares en esta zona han retrocedido entre 10 y 40 kilómetros hacia el interior del continente. Kilómetros enteros, sí. El texto elabora una lista de lo que podríamos denominar gigantes caídos, y los números exigen atención. Fíjate, el glaciar Pine Island, por ejemplo, se ha replegado 33 kilómetros. Una barbaridad. El archiconocido glaciar Thwaites muestra una pérdida de 26 kilómetros, y el glaciar Smith lidera este drástico repliegue con una disminución de 42 kilómetros. Que masas de hielo de esa envergadura retrocedan decenas de kilómetros cambia por completo la topografía subglacial. Totalmente. Y para interpretar correctamente la gravedad de este repliegue en colosos como el Pine Island o el Smith, debemos detenernos en el concepto central sobre el que pivota toda la investigación de PNAS. Me refiero a la línea de base. Un concepto fundamental, sí. Quienes analizan la dinámica del hielo saben que un glaciar antártico es en esencia un río de hielo. Un río de movimiento lento que fluye impulsado por la gravedad hacia el océano. La línea de base es esa frontera crítica, ese punto exacto de transición geométrica donde el manto de hielo deja de estar anclado a la roca madre del fondo marino y comienza a flotar. A flotar sobre la columna de agua oceánica, convirtiéndose en una plataforma de hielo. Exacto. Es el punto de apoyo estructural. Podríamos llamarlo la bisagra entre el continente y el océano. Muy buena analogía, sí. Marino. Y el estudio cuantifica este ritmo en un promedio de 442 kilómetros cuadrados al año. Cada año. Cada año perdiendo fricción basal, es decir, se elimina el freno principal, permitiendo que todo el hielo acumulado detrás se acelere hacia el mar. Y Rignot insiste mucho en esto, cartografiar la migración de esta línea de base de forma continua y exhaustiva durante más de 3 décadas es lo que confiere a este estudio un valor incalculable. Exacto. Ese ritmo de 442 kilómetros cuadrados de despegue anual es un indicador de cambio estructural muy profundo. Y esto nos lleva a la pregunta mecánica esencial. ¿Qué está provocando que la línea de base retroceda a semejante velocidad? Eso es. Y la investigación concluye que el principal vector de este deshielo no viene de la atmósfera, viene de las profundidades marinas. Desde abajo. Sí. El agua cálida del océano está penetrando hacia el interior de la capa de hielo, aprovechando la compleja batimetría del fondo antártico. Las fosas y cañones submarinos actúan como autopistas naturales. Canalizan esta agua, que es relativamente más cálida, directamente hasta la línea de base, erosionando el punto de anclaje térmicamente desde abajo. Para ilustrar este asalto térmico submarino, Rignot utiliza una metáfora que resulta sumamente descriptiva. Afirma, y cito el texto original, es como el globo, no está perforado por todas partes, pero donde lo está profundamente. Es una imagen brutal. Es muy gráfica. Y me hace preguntarme sobre la naturaleza de estas vulnerabilidades, porque no es un desgaste generalizado, sino incisiones muy específicas y profundas donde la topografía del fondo permite que el océano lance verdaderos torpedos térmicos contra los cimientos del glaciar. Torpedos térmicos, me gusta ese término. Explica a la perfección la pérdida en la Antártida Occidental.
Pero aquí es donde se pone muy interesante. A ver. El propio estudio reconoce que esta mecánica de aguas cálidas profundas no sirve para explicar todo el mapa. De repente nos topamos con un enigma enorme en el noreste de la península antártica. Así es. En el análisis de sistemas complejos, las anomalías a menudo revelan más que los patrones esperados. Y el noreste de la península antártica es, ahora mismo, la gran anomalía de la glaciología. En esa región, el equipo de investigación documentó una migración masiva de la línea de base. De hecho, el texto recuerda que varias plataformas de hielo de proporciones inmensas ya habían colapsado en esa zona, incluso antes del inicio de este registro en 1992. Sí. Y durante el periodo analizado, la destrucción ha continuado a un ritmo implacable. Es que la enumeración de colapsos en esa región noreste es abrumadora. El estudio detalla el caso del glaciar Edgeworth, que perdió 16 kilómetros. A este le siguen retrocesos severos en los glaciares Boydell, Sjogren, Bombardier y Dinsmore. Una lista interminable. Y el ritmo no decae con el cambio de siglo. Apuntan a desprendimientos brutales más allá de sus puntos de apoyo de 1996. Hablamos de glaciares como el Axtoria, con una sangría de 21 kilómetros. 21 kilómetros. El glaciar Green perdiendo 16 kilómetros. Y el Evans con un retroceso de 9 kilómetros. Viendo este nivel de devastación estructural, yo creo que la conclusión lógica sería asumir que hay corrientes oceánicas inusualmente cálidas golpeando la zona, igual que en el oeste. Claro, esa sería la deducción lineal, sí. Sin embargo, el gran misterio, la gran incógnita que el propio autor principal subraya, es que no existe absolutamente ninguna evidencia de intrusión de agua cálida en el noreste de la península antártica. ¿Ninguna? Nuna. La mecánica de los cañones submarinos canalizando calor simplemente no está presente o al menos no se ha podido detectar con la tecnología actual. Y a pesar de ello, glaciares del tamaño de Letoria o el Edgeworth se están desmoronando a gran velocidad. Sin agua cálida. Sin agua cálida. Esto obliga a la comunidad científica a aceptar que hay algo más actuando. ¿Cómo qué? Pues podría tratarse de un fallo mecánico derivado de alteraciones en las tensiones internas del hielo, cambios en la dinámica subglacial independientes de la temperatura oceánica o incluso un forzamiento atmosférico extremo aún no catalogado. Sea lo que sea, es un mecanismo oculto capaz de devorar el hielo con una eficacia alarmante. Es un recordatorio de humildad tremendo para la ciencia. Llevamos 33 años mapeando este continente con precisión milimétrica, observando cómo retrocede a razón de 442 kilómetros cuadrados anuales y todavía nos encontramos con vacíos de conocimiento de esta magnitud. Nos queda mucho para aprender. Y claro, ante tal volumen de datos, de glaciares retrocediendo decenas de kilómetros y líneas de base colapsando, la audiencia se preguntará inevitablemente cómo se traduce toda esta reestructuración glaciológica en impactos tangibles para el resto del planeta. ¿Qué significa todo esto? Para abordar las ramificaciones globales, el documento incorpora el análisis de Francisco Navarro, que es el expresidente de la International Glaciological Society. Navarro ofrece una clase magistral sobre la física de las barreras de hielo. Es imperativo entender que estas plataformas flotantes no son meros apéndices inactivos. No están ahí de adorno. Exacto. Están firmemente ancladas a las márgenes de las grandes bahías antárticas y, físicamente, ejercen una tensión de contrafuerte. Actúan exactamente igual que una presa masiva, proporcionando la resistencia necesaria para retener el empuje constante y colosal del manto de hielo, que fluye desde el interior del continente. O sea, si imaginamos la Antártida como un embalse gigantesco de hielo fluyendo, estas plataformas son los muros de contención que regulan la velocidad de descarga. Esa es la imagen. Si la línea de base retrocede, como ha demostrado el estudio de PNAS, el volumen y la integridad estructural de esa presa disminuye. Y Navarro señala que la consecuencia inmediata de este debilitamiento es la aceleración dramática del flujo. El hielo interior se precipita hacia el océano, incrementando exponencialmente la tasa a la que el manto expulsa su masa en forma de icebergs. Y si conectamos esto con el panorama general, la ecuación resultante desemboca inevitablemente en el aumento del nivel del mar. Los responsables del estudio argumentan con firmeza que mapear esta línea de base con esta precisión histórica es el requisito innegociable para alimentar los modelos de capas de hielo de próxima generación. Los modelos que deciden qué hacemos con nuestras costas. Exacto. Los modelos que dictan las políticas de adaptación costera a nivel mundial. Y como corrobora Navarro,
El vertido acelerado de este hielo ya es un contribuyente activo al aumento actual. En la actualidad, las métricas globales establecen que el nivel del mar está ascendiendo a un ritmo de unos 4 milímetros al año. ¿4 milímetros? Puede parecer una cifra modesta a corto plazo, pero Navarro advierte sobre la inercia fenomenal del sistema. Este ascenso sostenido lleva produciéndose casi un siglo. Y cuando miramos hacia adelante, apoyándonos en las estimaciones del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las cifras proyectadas para finales del siglo XXI dibujan escenarios críticos. Muy críticos. El informe maneja proyecciones muy claras en función de nuestras emisiones globales futuras. En un escenario conservador, de bajas emisiones, se prevé un aumento de entre 40 y 80 centímetros. Que ya es bastante. Ya es muchísimo, pero en un escenario de alta contaminación y emisiones descontroladas, la horquilla se eleva a un incremento del nivel global del mar de entre 60 centímetros y 1 metro. 1 metro de agua extra redibujaría literalmente la cartografía de innumerables regiones costeras y deltas fluviales en todo el planeta. Llegados a este punto, Francisco Navarro hace una precisión analítica fundamental que, con demasiada frecuencia, se pierde en el discurso público. Hay que hacer una pausa didáctica aquí. Adelante. Cuando los modelos del IPCC proyectan ese posible metro de aumento, la tendencia general es atribuirlo en su totalidad al volumen de agua añadido por el deshielo de lugares como la Antártida y Groenlandia. Sin embargo, Navarro expone que solo la mitad de este incremento proyectado es consecuencia directa de la adición de nueva masa de agua al océano. Como nuestra audiencia seguramente ya sabe, el otro factor en juego es la expansión térmica del océano. Pero lo realmente revelador de la nota de Navarro no es el fenómeno en sí, que es física termodinámica bien entendida, sino la estricta proporción del impacto. Esa es la clave. Mucha gente asume que el hielo es el villano casi absoluto en la subida del nivel del mar, cuando la realidad es que el simple hecho de que el agua gane temperatura y por tanto expanda su volumen es responsable exactamente de la otra mitad de ese incremento proyectado para finales de siglo. Es un doble impacto. Sumamos volumen por un lado y expandimos el existente por otro. Exactamente. Es un efecto compuesto implacable. Pero aquí es donde el análisis de las fuentes nos arroja un dato que parece desafiar toda la narrativa que hemos construido hasta ahora. Tras documentar pérdidas del tamaño de media Galicia, analizar glaciares en rápido retroceso y proyectar subidas del nivel del mar, el balance reciente de la Antártida presenta una anomalía estadística fascinante. La famosa paradoja. Sí, en los últimos 3 años se han registrado ganancias netas de masa de hielo en el continente. Sí, cuando revisamos ese apartado de los documentos, la verdad es que nos obliga a releer detenidamente. Después de detallar un retroceso tan sistemático en el frente oceánico, el texto constata que el balance de masa global del continente en el trienio más reciente ha sido positivo. Positivo. Impulsado por niveles extraordinarios de precipitación en forma de nieve. Si uno aísla este dato del contexto, parecería que estamos analizando dos planetas diferentes. Se derrite la Antártida por abajo mientras acumula masa por arriba. Parece una contradicción insalvable a primera vista. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interpretamos los sistemas climáticos. A simple vista parece el argumento perfecto para quienes dudan del consenso sobre el calentamiento global. Sin embargo, Francisco Navarro aborda esta supuesta paradoja de la nieve y demuestra que no solo no es una anomalía contradictoria, sino que es una consecuencia física directa y totalmente predecible del aumento de las temperaturas globales. ¿Cómo funciona exactamente? La mecánica atmosférica detrás de esto ilustra la perfecta interconexión de la Tierra. El calentamiento sostenido provoca un aumento sustancial de las tasas de evaporación en las vastas extensiones de los océanos tropicales y ecuatoriales. Comprendo. O sea que estamos inyectando un volumen masivo de humedad adicional en la atmósfera desde el cinturón térmico del planeta. Precisamente. Y esa humedad sobrealimentada no permanece estancada en los trópicos. Las grandes corrientes de circulación atmosférica transportan este exceso de vapor de agua hacia las latitudes altas. Hacia los polos. Hacia los polos. Al penetrar en la atmósfera del continente antártico, donde las temperaturas se mantienen drásticamente por debajo del punto de congelación, incluso en escenarios de calentamiento, esa ingente cantidad de humedad tiene que precipitar, y lo hace en forma de nevadas excepcionalmente intensas. Así que nos encontramos ante la ironía climática definitiva. Que es el calor ecuatorial el que trae la nieve. Exacto.
Es la energía adicional del calentamiento global en el Ecuador la que termina depositando nuevas capas de nieve sobre la superficie de la Antártida, enmascarando temporalmente en el balance de masa el colapso estructural continuo que está ocurriendo en las bases de los glaciares debido a las corrientes oceánicas. Es una clase magistral de dinámica de fluidos y termodinámica a escala planetaria. Básicamente, el exceso de calor en el trópico viaja miles de kilómetros para aplicar una capa de maquillaje blanco superficial sobre un continente que en sus cimientos más críticos sigue siendo horadado y desestabilizado por el océano profundo. Maquillaje blanco, qué buena forma de verlo. Este nivel de interconexión es asombroso. Hoy hemos recorrido un camino analítico sumamente revelador. Hemos asimilado lo que significa perder 12.800 kilómetros cuadrados de hielo en 33 años. Esa media Galicia perdida. Sí, y hemos examinado cómo la cartografía interrumpida de la línea de base expone el asalto térmico oculto en los cañones submarinos de la Antártida Occidental. Hemos escudriñado el enigma aún no resuelto del colapso acelerado en el noreste de la península antártica, un fenómeno que desafía nuestras teorías actuales sobre el deshielo, porque ahí no hay agua cálida. No la hay, sigue siendo un misterio. También hemos contextualizado el papel de las plataformas de hielo como barreras estructurales, esas presas de contención, y cómo su fracaso retroalimenta las peores previsiones del IPCC sobre la expansión y elevación de nuestros océanos. Y por último, hemos resuelto la fascinante paradoja de la nieve, viendo cómo el calor tropical acaba añadiendo hielo superficial al Polo Sur. Un viaje completo, ¿sí? Ha sido un ejercicio brillante para conectar estos puntos de datos de última generación y obtener una perspectiva verdaderamente global de la situación. Gracias por tu capacidad para hacer que toda esta ciencia densa sea accesible y apasionante. Ha sido un análisis sumamente productivo. Y para concluir, si me lo permites, me gustaría plantear una reflexión que se deriva directamente de las masas y fuerzas que hemos evaluado hoy, pero que va un paso más allá de la mera subida del nivel del mar. Por supuesto, adelante. Hemos hablado de inmensas cantidades de hielo, miles de millones de toneladas. Sí. Desplazándose desde las altitudes y latitudes extremas de la Antártida hacia los océanos, redistribuyéndose por todo el globo hacia el Ecuador. En la física orbital, cualquier alteración masiva en la distribución de masa de un cuerpo en rotación afecta su momento de inercia. ¿Como un patinador sobre hielo abriendo o cerrando los brazos? Exactamente igual. Si estamos moviendo un peso tan colosal desde el eje de la Tierra hacia su centro, hacia el Ecuador, estamos modificando la dinámica rotacional del planeta. Los geofísicos ya están estudiando cómo esta redistribución de la masa del agua, impulsada por fenómenos como el colapso de la línea de base antártica, está alterando el eje de rotación de la Tierra. Es increíble. E incluso podría estar incrementando, en fracciones minúsculas pero medibles, la duración de nuestros días. Si sabemos que existe un misterio inexplicable derritiendo rápidamente la península sin ayuda de agua cálida, ¿qué fuerzas ocultas podrían despertar a este 77% de la Antártida estable? Es la prueba definitiva de que lo que ocurre en lo más profundo y remoto del hielo antártico termina alterando literalmente el tiempo y el giro del mundo en el que vivimos. Un apunte final fascinante que demuestra que las ondas de choque de estos cambios continentales alcanzan hasta la mecánica más fundamental de nuestro planeta. Con esta perspectiva sobre cómo el hielo antártico moldea incluso la rotación de la Tierra, cerramos nuestro análisis. Gracias a todos por acompañarnos en esta exploración detallada. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.